Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que bien. Este video tiene por objetivo sintetizar algunos de los aspectos más importantes de la civilización hebrea. Para esto, y como ya es costumbre, utilizaremos una serie de diapositivas que nos ayudarán en este objetivo. Comenzamos. La civilización hebrea geográficamente se asentó en lo que por mucho tiempo se conoció como Palestina, hoy Israel y antiguamente llamada Canaán. Su extensión territorial abarca aproximadamente 25.000 metros cuadrados y se encuentra situada específicamente teniendo al norte a Fenicia, al sur el desierto del Sinaí, por el este el desierto de Arabia y al oeste limita con el mar Mediterráneo. Como podemos ver, está atravesada por el río Jordán de norte a sur. Al hablar del Mar Muerto, el nombre ya es bastante sugerente, ¿no es cierto? Y también bastante característico de una de las principales formas, digámosle, o una de las principales propiedades de este mar, donde no existe forma de vida animal ni vegetal. Además, se caracteriza por estar y por contener en sus aguas grandes cantidades de sal y betún. Sus orillas demuestran haber tenido demasiada actividad volcánica miles de años atrás. Además, esto se relaciona bastante con la tradición bíblica de la desaparición de Sodoma y Gomorra. La mayor parte de su territorio es árido y desértico, considerando que limita con dos zonas desérticas. Además, su clima es bastante caluroso, pero en sus colinas presenta suelos bastante aptos para lo que es el pastoreo y el cultivo de la vid, la higuera y el olivo. Antiguamente, Palestina comprendía 3 regiones: Galilea situada al norte con su capital Nazaret, Samaria en la parte central con la capital del mismo nombre, Samaria, y Judea al sur con su capital, Jerusalén. En cuanto a sus antecedentes históricos, es bastante importante señalar que los primeros habitantes se establecieron en Palestina y fueron los cananeos, de origen semita hace 3.000 años antes de Cristo. Por otra parte, tenemos a los hebreos o judíos, quienes ya se fueron estableciendo en lo que era Ur, pero se trasladaron a Siria. Además, estos grupos, ya denominados como tal hebreos, que significa desde allá, el que viene más allá del Éufrates, se fueron instalando, digámoslo así, a partir del año 2000 antes de Cristo. Ya en lo que era la región de Canaán, los hebreos también se fueron infiltrando, donde se estaban estableciendo sin mayor problema, aprovechando la conquista de Egipto por los Hicsos, una tribu semita como ellos, quienes se instalaron a las orillas del río Nilo y permanecieron en ese lugar durante 500 años. Es muy importante recalcar y bueno, sobre todo entender el fenómeno conocido como cisma en la cultura hebrea. Cisma significa división y se refiere a la fragmentación que sufrió el pueblo hebreo como tal, que en un principio era dirigido por jueces y caudillos a quienes respetaba todo el pueblo y los consideraban sus jefes. Moisés fue uno de los más conocidos, quien además era conocido como profeta y una autoridad plenipotenciaria entre el pueblo hebreo. ¿Qué es lo que sucedió? 12 tribus conformaban el pueblo hebreo, o de Israel, como se le conocía también. Entonces se denomina cisma a la división del pueblo hebreo en 2 reinos, el de Israel y el de Judá. Israel tenía como capital Samaria y Judá tenía como capital Jerusalén.
Esta división se dio y fue motivada debido al gran rechazo de la población a la imposición de impuestos que había generado y que había impulsado sobre todo el rey Salomón. El rechazo era unánime y por lo tanto fue una de las causas principales para motivar esta división. Además, el cisma, cabe aclarar que al dividirse en dos partes, cada una de sus partes comprendía una cierta cantidad de tribus. El reino de Israel comprendía las 10 tribus del norte, quienes aclamaron por rey a Jeroboam. Este reino era mucho más extenso y poderoso que Judá. El reino de Judá solamente comprendía 2 tribus, la de Judá y de Benjamín, quienes permanecieron fieles a su rey Roboam, hijo de Salomón y heredero legítimo del reino. En cuanto a su organización social, el núcleo de la sociedad hebrea era la familia. Es un periodo bastante desigual, donde se evidenciaba un trato inhumano con los esclavos. Esto se pudo conocer gracias a los hallazgos arqueológicos en la región, donde se observa a varias fosas comunes, lugares donde se enterró a miles de esclavos en condiciones muy precarias y sobre todo con evidencia de haber sufrido fracturas, lesiones demasiado fuertes, lo cual nos hace presumir el trato inhumano del cual hablamos. Además, los pagos eran bastante injustos, especialmente para el sector productivo, y todavía hoy está en debate la doble moral que se manejaba en el pueblo hebreo, evidenciando y teniendo en cuenta que era un pueblo muy desigual socialmente hablando. Esta pirámide nos permite ver un poquito la organización social y la estructura, donde a la cabeza teníamos un rey asesorado por nobles y sacerdotes. También teníamos funcionarios y escribas, quienes, como habíamos visto en otras civilizaciones, los escribas tenían una función de notarios. El aparato productivo del Estado, también integrado por campesinos, artesanos y soldados. Y finalmente el estrato social más numeroso era el de los esclavos. La organización política de la civilización hebrea estaba definida por 3 grandes grupos que podían entenderse en este cuadro que vemos en pantalla. Los patriarcas, los jueces y los reyes. Fueron 3 periodos clave en los cuales destacan ciertos personajes. Por ejemplo, dentro de los patriarcas tenemos como grandes exponentes a Abraham, Jacob y Moisés. En los jueces encontramos a Débora, la primera jueza mujer, Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Y en el periodo de los reyes se destacan Saúl, David y Salomón. Los patriarcas eran ancianos gobernantes, quienes destacaban por su sabiduría y experiencia. Como máxima autoridad tenían poder absoluto sobre las personas y los bienes. Generalmente los patriarcas eran elegidos entre los sacerdotes, padres de familia, notables, y llegaban a tener facultad incluso en lo que era la distribución, la forma de impartir justicia, y también tenían funciones como jefes del ejército. Los jueces eran los hombres más sabios y expertos que se consideraban aptos para guiar al pueblo. Se nombraron una vez que los hebreos dejan de ser nómadas y ya se asientan teniendo una vida sedentaria en Palestina. Cada tribu era conducida por un jefe militar y religioso llamado juez. Los reyes gobernaban de una forma bastante unida como nación. El objetivo era unificar y defenderse contra los filisteos, uno de los bandos enemigos que quería expandirse territorialmente, y para esto buscaba constantemente atacar al pueblo hebreo. Y además los reyes tenían una idea o una ideología
de solidaridad entre el pueblo, unidad religiosa y sobre todo sirvió bastante de ejemplo de inspiración para otras monarquías, como por ejemplo las de Egipto o Mesopotamia. Siguió en realidad los lineamientos de estas civilizaciones de hace miles de años atrás para mantenerse de igual forma con esa cohesión y con esa unidad que los llevara a progresar. Esta pregunta es bastante sencilla de resolver. ¿Por qué? Porque hablando de la economía de los hebreos, primeramente nos preguntamos si eran nómadas o sedentarios. Y la respuesta es que la economía de los hebreos fue cambiando y fue variando con el paso del tiempo. Inicialmente, cuando eran nómadas, se dedicaban al pastoreo y la agricultura a muy pequeña escala. Pero luego de que se asentaron en Canaán, se convirtieron en grandes agricultores, lo cual les permitió tener mayor estabilidad y prosperidad económica como nación, con lo que pudiesen solventarse, pero sobre todo pudieron generar con esta forma de trabajo esclavos y servidumbre. En cuanto a su agricultura y ganadería, se destacaron por cultivar uvas, trigo, olivo, vid, cebada e higos. Inicialmente, en lo que es la ganadería, tuvieron muy pocos animales a su cargo, pero posteriormente ya fueron cada vez pastoreando mayor cantidad, logrando tener grandes rebaños de ovejas, por ejemplo, asnos, cabras y bueyes. En cuanto a algunas de sus festividades bastante particulares, podemos destacar el año sabático y el año del jubileo. El año sabático se celebraba cada 7 años y era una festividad donde se daba descanso a la tierra. El objetivo era beneficiar a los pobres para que fuesen ellos quienes cosechen lo que la tierra otorgaba. Era una especie de concesión cada 7 años que buscaba retribuir de alguna forma todas las bendiciones que recibían de Dios y sobre todo una forma de sustentar y de llevar adelante los principios de solidaridad que se encontraban dentro de sus creencias y valores. Por otra parte, tenían también una festividad bastante conocida como el Año del Jubileo, costumbre hebrea que se realizaba cada 50 años, en la cual se dejaban los campos en reposo y al mismo tiempo retornaban a su dueño original. Es decir, se hacía una pequeña pausa, no se sembraba, no se cosechaba y las tierras regresaban al dueño original. Además, una vez que se regresaban los campos o las tierras al dueño inicial, los esclavos ya no tenían razón de prestar sus servicios, ¿no es cierto? Por lo tanto, los esclavos también eran liberados. Era un tiempo bastante esperado porque se daba una suerte de renovación, los esclavos podían dejar esa condición y sobre todo podía darse nuevas formas de estructuras de poder cada 50 años. También era bastante común el intercambio comercial con algunas naciones vecinas, especialmente durante el reinado de Salomón. Se veía los intercambios comerciales como una forma ideal en la cual se podía tener mayor cabida con pueblos o con países vecinos. Esto en el sentido de crecer económicamente y que esto les permitiera también tener ingreso a otras regiones. Por mar se comunicaban con algunos pueblos ubicados en los alrededores del Mar Rojo y en el Mediterráneo Oriental. Los principales intercambios comerciales se daban con África, Fenicia y Arabia. En el caso de África, los principales intercambios de productos consistían en piedras preciosas, oro y maderas. Ya con Fenicia, el principal producto que se
buscaba obtener era madera, y la forma de intercambio era mediante el trueque de otros productos. Es decir, ellos percibían madera, perdón, y a cambio veían la forma de compensar ese valor o la manera de sustentar el valor de la madera con trigo, aceite y grandes cantidades de miel. Finalmente, con Arabia el intercambio consistía en incienso y especias dedicadas exclusivamente para todo lo que era gastronomía. Bien, con eso hemos dado un muy breve repaso de lo que es la civilización hebrea como tal. Valga la aclaración de que estos aspectos son mucho más amplios, pero los estamos sintetizando de una forma muy clara y concreta para ampliar un poquito más lo que va a ser los aportes culturales de los hebreos a la humanidad. Estos principalmente fueron enfocados en el sentido religioso y los vamos a ver en la próxima clase conjuntamente con un debate y con la participación de todos ustedes. Gracias por su atención. Hasta la próxima.